Bueno, les voy a hablar de abordaje de sangrado de tubo digestivo. Mi nombre es Diana Valle, soy R1 de Radio Onco. Ay. Es lo que yo digo. Es que el primer año de su programa estaba en medicina interna. Ah, sí. Sí, hacen todo su primer año. Bueno, la hemorragia gastrointestinal abarca causas agudas con pérdida visible de sangre y también abarca hemorragia crónica oculta donde no hay cambios visibles en las heces. Bueno, les voy a explicar algunos términos que tenemos que conocer. La hematemesis ocurre cuando el sangrado esofágico estomacal o en una porción proximal del intestino delgado se presenta aproximadamente en el 50% del sangrado de tubo digestivo alto y va a ser rojo brillante u oscuro, y esto es secundario a la reducción del ácido clorhídrico y cuando la hemoglobina se convierte a hematina. El color del vómito o material aspirado puede ser usado para diferenciar de un sangrado venoso o un sangrado arterial. La melena se presenta cuando hay evacuaciones pastosas oscuras y aparece cuando hay más de 150 mililitros de sangre en el tracto gastrointestinal por un periodo prolongado de tiempo. Está presente en el 70% de los sangrados de tubo digestivo alto y solo en un tercio de los sangrados de tubo digestivo bajo. La sangre en el duodeno o en el yeyuno deben permanecer por 8 horas para que las heces tomen un color negruzco. Ocasionalmente las heces negras siguen un sangrado de la porción distal del intestino delgado o del colon ascendente, y en este caso pues es cuando las heces permanecen negras y pastosas por varios días, incluso ya si el sangrado ha cedido. Y bueno, la hematoquesia, que es cuando las heces tienen sangre, puede ser roja o marrón, y sugieren en la mayoría de las ocasiones sangrado proveniente del tracto digestivo inferior, aunque puede presentarse también en sangrado de tubo digestivo alto si hay un aumento en el tránsito intestinal. Se presenta con hipotensión ortostática, lipotimia, choque hipovolémico o disnea. Y también lo primero que debemos hacer es estabilizar al paciente, porque pues como nos han llegado aquí es que ingresan con choques hipovolémicos secundario a un sangrado de tubo digestivo. Y primero hay que estabilizar al paciente y después abordar la causa del sangrado. Y bueno, lo importante es hacer una gastroscopía para identificar la causa de la lesión, que en más del 90% de los casos hay que realizarla, pues. Es aconsejable realizar las primeras 8 horas del inicio de la hemorragia, ya que si se retrasa más de 24 horas una gastroscopía, hay una reducción en el diagnóstico de la causa original. Tenemos la escala de Rockall, que clasifica a los individuos con hemorragia digestiva alta según el riesgo de presentar el sangrado activo o si es reciente. Y bueno, esta escala da de 0 a 3 puntos, donde da 0 puntos si es menos de 60 años, 1 punto si es de 60 a 79, 2 puntos si tiene más de 80 años, si presenta una frecuencia cardíaca menor de 100, 1 punto si es mayor de 100, una TA mayor de 100 da 0 puntos y una TA menor a 100 da 2. También toma en cuenta comorbilidades. Vas a dar de 0 a 1 punto si el paciente tiene cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o cualquier otra comorbilidad, y 2 o 3 puntos si hay una insuficiencia renal o el paciente tiene cáncer. Y bueno, las hemorragias del sangrado de tubo digestivo pueden ser altas o bajas. Se dividen así para su abordaje. Si es alto, puede ser por una enfermedad acidopéptica, erosiones gástricas
varices, Mallory Weiss, esofagitis o duodenitis. Si es bajo, puede ser por diverticulosis, angiodisplasias, cáncer o pólipos, patologías anorrectales o enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, el sangrado de tubo digestivo alto tiene su origen cuando es por encima del ángulo de Treat. Es una urgencia médica frecuente y en México tiene una incidencia de 50 a 150 por cada 100,000 habitantes. Tiene una mortalidad del 5 al 10%, pero su mal abordaje puede elevar la mortalidad hasta el 35%. Generalmente se presenta, bueno, el 25% de todos los sangrados de tubo digestivo alto son en pacientes mayores de 80 años. Para el sangrado de tubo digestivo alto vamos a utilizar la escala de Blatchford, que identifica con precisión pacientes con hemorragia de tubo digestivo de bajo riesgo, y pueden ser manejados como forma ambulatoria, realizándose una endoscopía alta, y esta nos va a ayudar a distinguir si puedes tratar a los pacientes ambulatoriamente o los tienes que ingresar a un servicio de urgencias de hospitalización. Y bueno, vamos a abordar como súper rápido todas las etiologías del sangrado de tubo digestivo alto. La principal es la úlcera péptica. Es un defecto de la mucosa gastrointestinal que se extiende a través de la mucosa mucosa muscularis y permanece como consecuencia de la actividad del jugo gástrico y un desequilibrio entre los factores agresivos y protectores de estos mismos. En la úlcera péptica, la úlcera duodenal es la más común y tiene un pico de incidencia entre los 55 y 65 años. Las causas más frecuentes son Helicobacter pylori y el uso crónico de AINES, y más del 50% está localizada en la curvatura menor, en la unión del cuerpo con el antro gástrico. Es importante saber cuándo solo es una erosión y cuándo hay úlcera. Las erosiones son superficiales y redondas y son menores a 55 milímetros de diámetro, tienen márgenes elevados, fondo pardo, puede ser pardo o enrojecido y pueden ser múltiples. Y lo importante aquí es que la pérdida solo se limita a mucosa. La úlcera aguda, esta también puede ser única o múltiple y miden más de 5 milímetros de diámetro y esta se va a extender hasta la muscularis. Y se considera crónica cuando hay fibrosis en la base y histológicamente ya penetra a mucosa, submucosa y la capa muscular, pero en menor grado. El cuadro clínico, bueno, el síntoma más frecuente es el dolor abdominal localizado en epigastrio y se relaciona con una ingesta alimentaria y dolor nocturno. Tiene un curso crónico recidivante con brotes sintomatológicos de varias semanas de duración y después los pacientes refieren como que para y después vuelve a seguir espontáneamente. Y pues bueno, la exploración física suele ser normal, muy pocas veces suelen referir dolor a la palpación profunda, que es inespecífico, pero se llega a presentar. Y generalmente los pacientes lo refieren como un hambre dolorosa. El diagnóstico, bueno, se va a identificar la lesión ulcerosa. Generalmente, y lo ideal es que se haga por endoscopía, visualizándola y biopsiando la lesión. Este se considera el gold standard y se utiliza la clasificación de Forrest por endoscopía. Del grado 1A al 1B se considera un sangrado en chorro o babeante y tiene una recidiva del 67 al 95% en 48 horas, por lo tanto hay que dejar al paciente en ayuno. El grado 2A es un vaso visible pero no sangrante, pero aquí también hay que dejar al paciente en ayuno ya que la recidiva es alta, del 22 al 55%. El grado 2B nos habla de un coágulo rojizo. El grado 2C
nos habla de manchas o coágulos negros y son planos, y en estos dos hay que dejar al paciente con dietas solamente líquidas. Y en el grado 3 nos habla de un sangrado, de un fondo con fibrina y hay ausencia de estigmas. Aquí ya es muy baja el grado de resangrado. Las complicaciones, pues del 10 al 20% sufren un episodio de hemorragia. La úlcera gastroduodenal es la primera causa del sangrado de tubo digestivo y la perforación es muy poco frecuente, solamente se presenta en un 5% de los pacientes que tienen úlceras. Y el objetivo del tratamiento es el alivio de síntomas, la cicatrización de la úlcera, prevenir las recidivas porque es muy frecuente, y el tratamiento va a ser con IVPs o inhibidores de los receptores H2 de la histamina, la endoscopía, y aunque hay que tratar de aumentar el pH gástrico mayor a 6 para mejorar la lesión. Tras el tratamiento endoscópico de úlceras de alto riesgo, el tratamiento adyuvante es con omeprazol IV. Este se va a dar en un bolo de 80 miligramos en infusión continua, o puedes dar 8 miligramos por 3 días. O también lo puedes dar por vía oral, 40 miligramos cada 12 horas por 5 días. Pero pues la terapia endoscópica se sigue considerando el tratamiento de elección. Durante el tratamiento endoscópico se manejan técnicas hemostáticas, 3 tipos: coagulación, inyección o mecánica. La coagulación tisular es mediante aplicación de calor con energía monopolar o bipolar, y son métodos que no requieren contacto con la úlcera, hay métodos que no requieren contacto con la úlcera como el ACN de YAG y la coagulación con láser de argón. También en inyección es la escleroterapia, que es una inyección de adrenalina, 1 en 10,000 o polidocanol al 1%. En las técnicas mecánicas se pueden aplicar clips o bandas, y bueno, el tratamiento quirúrgico se va a reservar solamente a pacientes que tienen recidivas hemorrágicas y que ya están en un grado de hipovolemia grave, o pacientes que tienen úlceras recidivantes mayor a 2 centímetros o que están localizadas en la cara del bulbo duodenal. Otra causa son las erosiones, que son causadas por ingestas farmacológicas como ácido acetil salicílico o AINE, y aparecen en pacientes graves con gastritis hemorrágica, también cuando hay situaciones de estrés por quemaduras extensas, trastorno craneoencefálico, insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica y alteraciones graves en la coagulación. Otra causa de sangrado son las varices esofágicas. Estas son un conjunto de venas longitudinales y tortuosas situadas en el tercio inferior del esófago. Cursan por varios niveles, pueden ir desde la lámina propia hasta la submucosa profunda y pueden progresar hasta la parte superior del estómago. La hemorragia de estas es una de las más graves complicaciones de la hipertensión portal y son muy frecuentes en pacientes con cirrosis hepática, ya que en el 50% de los pacientes que se diagnostican con cirrosis ya las presentan. Y bueno, se define como hipertensión portal cuando el gradiente de la presión portal es mayor a 10 milímetros. El principal mecanismo que conduce a la ruptura es el aumento de la presión intravaricial, el grado de insuficiencia hepatocelular. Y bueno, los pacientes valorados con la clasificación de Child-Pugh del grupo A prácticamente tienen una mortalidad nula, mientras que los pacientes C tienen 30% de probabilidad de morir por esto. El diagnóstico se realiza por gastroscopía de urgencia
y esta tiene que ser durante las primeras 12 horas de que el paciente llega al hospital. Y se considera que la hemorragia ha sido provocada por las varices si se observa salida de sangre por estas mismas, ya sea en chorro o babeante, o si hay un coágulo de fibrina en ellas. No necesariamente las tenemos que ver sangrando en chorro para decir que están sangrando. El tratamiento es la reposición de la volemia y hemostasia de la lesión. La reposición de la volemia se va a realizar colocando un catéter para medir la presión venosa central y un catéter intravenoso de calibre grueso, y hay que tener siempre 2 vías. No debemos transfundir a los pacientes si el hematocrito es mayor a 21% o la hemoglobina es mayor a 7, al menos que el paciente tenga una cardiopatía isquémica o esté sangrando de forma abundante, ya que una reposición excesiva de la volemia puede agravar la hipertensión portal y es como un ciclo porque va a volver a sangrar. Y bueno, no existe evidencia de que transfundir plasma fresco congelado o concentrados plaquetarios vaya a mejorar el pronóstico. Es importante que a estos pacientes hay que darles antibiótico profiláctico tratando de prevenir gérmenes entéricos. Generalmente se hace con quinolonas de amplio espectro. También hay que usar la terlipresina, que es un vasoconstrictor vascular esplénico de acción prolongada que ocasiona una reducción del flujo sanguíneo y de la presión portal. Este se administra 2 miligramos cada 4 horas por 48 horas IV y se puede mantener otros 3 días, la mitad de la dosis. O también se puede dar de 6 a 10 miligramos cada 12 horas. Y es preferible usar este fármaco que la vasopresina, ya que este tiene menor toxicidad a nivel cardiovascular. Y la eficacia a las 24 horas es del 80%. Y es el único fármaco que ha demostrado disminución de la mortalidad asociada en hemorragia por varices. Y bueno, tenemos la vasopresina, que cuando es más común que tengamos vasopresina que terlipresina. La dosis de infusión es de 0.3 unidades por minuto IV. La vamos a ir dosificando con aumentos de 0.1 unidades por minuto cada 30 minutos hasta conseguir la hemostasia. Y hay que ponerlo casi que cuando llega el paciente, o si se puede poner durante el traslado del paciente, pues mejor. También están los análogos de la somatostatina. Esta es una hormona endógena que inhibe la secreción de la hormona de crecimiento y de la mayoría de las hormonas vasodilatadoras gastrointestinales, por lo que va a producir una disminución del flujo sanguíneo y de la presión portal con pocos efectos sistémicos. La dosis es de 250 a 500 miligramos por hora IV y esta se va a dejar por 2 a 5 días. Generalmente se deja por 5 días, ya que hay estudios que demuestran que una mejoría en el 70%. Un ejemplo de estos fármacos son el ocreótido y el vapreótido. El ocreótido, que es el que tenemos aquí, se da un bolo de 50 unidades IV por 48 horas o 100 unidades subcutáneas por 72 horas. El tratamiento endoscópico, la ligadura endoscópica con bandas elásticas es la técnica de elección, ya que ha presentado una eficacia de 80 a 90%. La primera sesión se debe efectuar cuando ingresa el paciente, que habíamos dicho que era antes de las 12 horas a la llegada. Y la segunda sesión se va a efectuar a las 2 semanas de la primera y el objetivo es prevenir las recidivas precoces. En caso de que requiera que la ligadura no sea técnicamente posible, se va a realizar la escleroterapia endoscópica con polidocanol al 1 o al 2%.
Y también tenemos el taponamiento esofágico que se usa durante unas pocas horas cuando el tratamiento médico ha fracasado y no vemos que vayan a meter pronto al paciente a endoscopía, que era lo que planeaban hacer con la paciente Judith, que cuando estaba sangrando, que ya no tenía paquetes globulares, se fue a pedir a la terapia esta sonda por si llegaba a sangrar, para... Y bueno, está el síndrome Mallory-Weiss, que son desgarros no penetrantes. Estos van a ser lineales, pueden ser únicos o múltiples y miden menos de 2 centímetros de longitud. Generalmente se produce por arcadas forzadas o vómitos de repetición y se considera que es más frecuente en varones de 20 a 45 años. El 50% de los casos se va a asociar a una hernia hiatal deslizante, suelen presentarse con hematemesis y hay pacientes que presentan melenas por este síndrome, pero es menos del 10%. Este síndrome representa del 4 al 5% de los casos de sangrado de tubo digestivo alto agudo y el tratamiento es con un IVP cada 12 horas. Este se diagnostica por endoscopía. Y bueno, las causas del sangrado de tubo digestivo bajo es una hemorragia de origen distal al ángulo de Treitz, se manifiesta con hematoquesia y en ocasiones con melenas. Representa del 20 al 25% de todas las hemorragias digestivas y en México la incidencia anual es de 20 casos por cada 100,000 habitantes, que es menos común que el sangrado del tubo digestivo alto. 90% de la etiología del sangrado de tubo digestivo provienen de colon y recto. En un 90% van a aparecer divertículos, angiodisplasias, pólipos o tumores, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica o infecciosa y hemorroides. Y el sangrado del tubo digestivo delgado generalmente se presenta en un 10%, puede ser por angiodisplasia, tumores, úlceras por Aines, enfermedad de Crohn, enteritis isquémica o infecciosa, divertículo de Meckel, en yeyuno o fístulas aortoentéricas. En el sangrado de tubo digestivo bajo se utiliza la clasificación de Oakland, donde si el puntaje, la suma del puntaje es menor a 8, esto quiere decir que se considera un sangrado menor y 95% de los pacientes se pueden ir a casa. Pero si el puntaje nos da un sangrado mayor a 8, pues tenemos que dejar al paciente hospitalizado. Aquí toma en cuenta la edad, el género, si ha tenido o no hemorragias intestinales, si tenemos hallazgos al tacto rectal, la frecuencia cardíaca de los pacientes, la presión arterial, sistólica y la hemoglobina. Y una de las causas más comunes dentro de estas son la diverticulosis o la diverticulitis, que solo 5% de los pacientes que tienen esta enfermedad presentan esta complicación. Es muy frecuente en países occidentales y en el 80% de los pacientes el sangrado autolimita. Pero si ya tuvieron un episodio de sangrado por los divertículos, puede volver a recurrir hasta un 25% durante los primeros 4 años del primer episodio. El tratamiento hemostático endoscópico es eficaz, pero para esto tenemos que identificar mediante la colonoscopía el sitio de la hemorragia. El tratamiento quirúrgico solo se va a reservar para pacientes con hemorragia persistente o recurrente en los que ya ha fallado un tratamiento endoscópico, mientras que la embolización arterial es una alternativa en los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico elevado. La angiodisplasia intestinal generalmente se presenta en pacientes mayores de 60 años con enfermedades generalmente cardiovasculares
Y bueno, son acúmulos de vasos dilatados en la mucosa y submucosa de la pared intestinal y se identifican más frecuentemente en ciego y colon ascendente. Suele ser crónica y cuando es aguda, pues es visiblemente recurrente. Y es recurrente, perdón. El diagnóstico se va a realizar por endoscopía o arteriografía. Endoscópicamente se visualizan lesiones rojizas de tamaño pequeño, planas y poco sobreelevadas, y así como aquí, que se ven como entrelazadas. Y los hallazgos angiográficos se ven como acúmulos de vasos sanguíneos hipertróficos, este diagnóstico es el que pensaban que tenía Judith, porque no encontraban un sangrado aparente, pero, o sea, se sospechaba que tenía esto. El tratamiento, pues no hay ningún tratamiento farmacológico que algún estudio lo defina como que funciona claramente, pero se da un tratamiento hormonal con estrógenos y progestágenos, pero pues tampoco hay datos que ayude a prevenir recidivas. El tratamiento endoscópico consigue una hemostasia de la hemorragia activa, pero pues igual no dice que si lo metes a un tratamiento endoscópico vaya a dejar de sangrar una segunda ocasión. Y bueno, el tratamiento quirúrgico consiste en la resección intestinal segmentaria, pero debe reservarse para pacientes con hemorragias graves o que ya han recidivado más de 3 veces, a pesar de un tratamiento conservador. Otra de las causas son tumores que rara vez causan una hemorragia aguda, pero en estos presentan hemorragias crónicas o intermitentemente leves. El diagnóstico de un tumor sangrante de colon se efectúa mediante la colonoscopía, mientras que la detención del sangrado generalmente requiere una cápsula endoscópica y pues el tratamiento definitivo es quirúrgico, resecar el tumor. Más bien así. Que mediante la colonoscopía pues se ve así. Este es el tumor. Y bueno, la última causa es una colitis. La colitis isquémica es cada vez más frecuente debido a que la población envejece cada vez más tarde y hay un aumento de pacientes que tienen edad avanzada y tienen enfermedad cardiovascular asociada. Generalmente se presenta en pacientes con aterosclerosis y la causa es una reducción brusca y transitoria del flujo sanguíneo mesentérico por hipotensión, bajo gasto o vasoespasmo. Y también las vasculitis y algunos fármacos son una causa frecuente. El cuadro clínico suele presentarse con dolor abdominal agudo, seguido de una rectorragia y generalmente presentan diarrea. Endoscópicamente se muestra una lesión segmentaria con hemorragia de mucosa y submucosa y además está edematosa y ulcerada. La colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la colitis infecciosa cursan con hemorragias digestiva aguda que generalmente van a autolimitar, raramente son masivas y en estos casos pues hay que tratar la etiología con esteroides, inmunosupresores y antibióticos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, doctora? Ustedes usualmente rotan por urgencias. Sí. Entonces, estas más bien yo las conozco su programa universitario, pero en este tipo de decisiones básicamente es una voluntad general, porque tenemos que identificar al paciente que podría irse a casa con seguimiento ambulatorio y el que se necesita internar. Entonces, deben dominar perfectamente bien local para saber a qué escenario se va a enfrentar el endoscopista, dominar perfectamente bien Paxford,
entre más puntos vean, se tiene que intervenir con el paciente. Obviamente nosotros ya como maestros pues, hacemos la calificación y se determina su ingreso. Preferimos como visión como gastroenteróloga clasificar a la hemorragia como hemorragia de digestivo alto, varicial y varicial, ¿no? Siempre sin abreviaturas, ¿no? Porque hace muchísimos años el sangrado de digestivo alto bajo abreviado se podría confundir con termicidad, ¿no? Entonces eso, o sea, abreviaturas por desde el punto de vista legal y pues preferimos no abreviarlo. Entonces, siempre para que nosotros desde el punto de vista pedagógico, ¿no? La presentación clínica, particularmente cuando queremos evidenciar evidencia, cuando queremos evidenciar para el tratamiento, los papers más recientes respecto al diagnóstico, abordaje o al tratamiento de la patología. ¿Por qué? Porque realmente ya estamos a nivel posgrado, si no pues queda como una necesita pues normal, ¿no? Tenemos estar en interna, pasen sus módulos de gasto por Spacer y pues todavía se ocupa muchísimo. Y por ejemplo, 7, por ejemplo, por ahorita la de bueno, no la previa, dos previas. Ahí, por ejemplo, es importante que muestren ustedes una clasificación endoscópica porque tienen que empezar a familiarizarse con las clasificaciones. No, a lo mejor muchos van a querer hacer gastro, vale. Pero desde el punto de vista endoscópico es importante que en ese momento no cuenten con algún gastro, se van a rotar a un hospital donde no hay gastro, ustedes como internistas tienen que presentar el caso al endoscopista o al cirujano y tener bien consciente que, por ejemplo, si bien son muy frecuentes, clientes que es más importante que una imagen endoscópica, la UMA es el chorro y la 1B es resumante, es como diarrea, ¿no? Pero decir claramente, son las más frecuentes, sin duda alguna, tienes que darles un tratamiento endoscópico. Todos sabemos que lo primero es el ABC. No voy a meter a un paciente endoscopio si está chocado, hasta que lo estabilicen orgánicamente, y toda vez que se puede hacer procedimiento endoscópico, se pasa el paciente a esa área. De esta clasificación, sí, tratamiento endoscópico, el que tiene un porcentaje mayor de recidiva es una lesión endosal, son lesiones con vaso visible. Entonces, aunque el paciente se mantenga sintomático, no le pueden dar de oral, en caso del endoscopista y considere lo que llevamos desde hace mucho tiempo el second loop, es para revisión. Muchas veces este tipo de tratamiento, este tipo de hallazgos se distingue un tratamiento endoscópico e incluso ya por centros de endoscopía especializada tienen una curva de aprendizaje considerable. Incluso en lesiones 2B se tiene que retirar con mucho cuidado el coágulo y dar un tratamiento endoscópico particularmente térmico o progresivo. Coagulación, ¿no? Esas son las observaciones que tengo. Pasa al tratamiento. Ahí. Entonces, eso sí es bien importante, ¿no? Independientemente de que, ¿a qué le llamas una úlcera de alto riesgo? Para que toda úlcera se tiene que estudiar, toda úlcera se tiene que abordar, confirmar si es H. pylori. Todos sabemos que el H. pylori es un carcinógeno, se abordamos desde los 90. Entonces, la PLG es una úlcera de alto riesgo, ¿cómo clasifican las úlceras de alto bajo riesgo? ¿Cómo defines? ¿Por qué defines úlcera de alto riesgo? Cualquier úlcera activa marca al paciente. Entonces, ese término no procede. Y a cualquier úlcera le tienes que dar tratamiento. Si hay un sangrado activo que amerita hospitalización, con tratamiento médico endovenoso y posteriormente, cuando ya las condiciones lo permitan,
hacia entre sí. Es mejor si darle un bolo de 80 miligramos. Bolo es como baja, ¿no? No es de infusión continua, bolo es como baja, más seis, ¿no? Seguido de la infusión a dosis de 8 miligramos por hora, por lo menos 3 días siguientes, 72 horas siguientes. Y ya toda vez que el paciente reinicia el oral, puede ser seguido de manera ambulatoria, el tratamiento no son 5 días, el tratamiento es cualquier IVT a doble dosis o 6 a 8 semanas. Y en el inter, evaluar si obviamente lo ideal es que a toda biopsia, a toda víscera, en cuanto las condiciones lo permitan, se tiene que biopsiar, porque la biopsia es el estándar de Europa de diagnóstico de HP. Siempre no olviden, porque luego los adscritos nos regañan mucho a los residentes, porque es que ya no hacen buenos interrogatorios, ya se les olvidó la medicina, ya no los exploran. Entonces, hoy por hoy atendemos pacientes en adultos mayores con 10,000 comorbilidades, y entonces hay que considerar siempre cómo vaya a ser una lesión plástica, ¿no? Un carcinoma gástrico incipiente, entonces toda úlcera se debe biopsiar para considerar o HP por la elevada asociación, o según la morfología de la úlcera, considerar una lesión maligna, ¿no? O inclusive a veces depende de ese escenario, ¿no? Para los pacientes particulares, patología, hay otras por CMD, por herpes, y si no tengo las instituciones para poder buscar el tratamiento radicalmente, toda la será ciertas condiciones de cáncer. A veces los endoscopistas son muy cautos porque los pacientitos en estos escenarios están anticoagulados o antiagregados porque tienen prótesis valvulares, porque ya tuvieron eventos vasculares cerebrales trombóticos o hemorrágicos, porque ya tuvieron cardiopatía isquémica, entonces les da miedo que el paciente vaya a sangrar, ¿no? Pero la mayor parte de los escenarios, pues, debe lucharse por para el seguimiento, y tras 6 a 8 semanas de tratamiento con IVT a doble dosis, voy a hablar o 5 días para arranque, ¿no? Y depende, ¿no? Si tengo omeprazol, que es de 20 miligramos, la presentación oral son 20 cada dosis. Luego tengo lansoprazol, tengo pantoprazol, tengo dexlansoprazol, tengo esomeprazol, cada uno tiene su presentación. Ahora tengo estos nuevos inhibidores de las canales de potasio, exactamente, a doble dosis, y darles el seguimiento, y posteriormente corroborar que ya esta patología tuvo solución adecuada con una nueva acción endoscópica, ¿no? Muchas veces ante la duda de si es una lesión maligna o no, muchas veces con hemorragia aguda, pues histológicamente pues nada más vamos a ver edema vascular, infiltración de polimorfos, etcétera. Entonces, a veces es necesario tomar para conocer el estatus actual de la úlcera, para confirmar que ya se había dedicado, y para la medicación, el estándar de es la prueba de carbono 13. Aquí, en ISSSTE, no existe eso. Nos mandamos deben saber lo que la teoría de la práctica privada se debe hacer, pero en el ISSSTE no existe eso, pues se tendrá que volver a ir a biopsia. Y antígeno en ese. No, la sensibilidad es bajísima, tampoco se hace aquí, nada más prácticamente. Muchas lo que se escribe es porque la medicina basada en la evidencia te recomienda, pero a veces tienes que actuar en la práctica con lo que tienes, ¿no? Entonces, realmente solo contamos con biopsia, o en un momento dado para la gracia, pero es self test, ¿no? Pero el no es más. Luego ver la hemorragia varicela. Doctora, ¿y estos nuevos que son medidas de directos bombas son mejores que los ibéricos? No hay, otra cosa también, por eso son las clases, ¿no? Clínico, cara a cara, donde se compran también hay ensayos también, donde se compara la eficacia entre diferentes IVPs, no demostrando eficacia adecuada, ¿no?
no hay estudios que comparen estos nuevos canales de potasio versus no MP3, ¿no? Pero habrá que buscarlos, ¿no? Para poder presentarlos en futuras clases. Ahora, aquí, por ejemplo, en México, lo que me pasa un poco es que, por ejemplo, este nuevo gobierno se retiró de Gustavo Taquera, que tenía el presidente de Expansión para Sur, lo quitaron, se fue del país. Entonces entró que está comentando que es un canal de potasio que es nacional, pero que nos faltan muchos ensayos, ¿no? Nos faltan estudios comparativos que comparen el nivel de sucesos, y con grupo control, de seguimiento, etcétera, para demostrar el caso. En el caso es un actual. Seguramente que ya existen muchos ensayos, la idea de esas clases no está una revisión del texto, de saber. En la práctica, ¿qué me llevo? ¿Cuáles son los key points? En la práctica ya sé que cuando hay urgencias y aborto un paciente así, y salto, tiene que tener tacto rectal, no lo mencioné, que nadie quiere hacer tacto rectal. Así que lo alucino, lo voy a alucinar, porque como yo soy rectal, nadie le ha hecho tacto rectal y hago yo, ¿no? Obviamente los neurofisiólogos que se dedican a manometría esofágica, manometría anorrectal, no sé por qué adoran hacer tacto rectal, a mí realmente me da igual, porque como quiera que sea, muchas veces el tacto rectal es negativo y que bueno, te recomiendo que presentaras la Oakland, porque Oakland, que es importantísimo, lo sé con negativo bajo, a veces el tacto rectal es negativo. Pónelo esa, a veces el tacto rectal es negativo. Pero si llega un paciente abuelito o abuelita que ya ha tenido antecedente de hemorragia diverticular, que además es sin dolor a diferencia de la diverticulitis, es más común la hemorragia diverticular del colon, hace mente la diverticulitis, el colon descendente, y ya bien estable hemodinámicamente. No, pero el tacto rectal es negativo. No, a lo mejor un presidente habrá dicho, no se ingresa o se mantiene en vigilancia. No lo puedo descartar. Las dos pueden diversísima de situación por sangrado. Pueden que hacer el intestinal, lo traté hasta que llega el gastro y nada más tenemos que dar el tacto rectal para mandarlo al hospital. Estás viendo que ya con 6 de hemoglobina inestable y todo, ¿qué más da? Hay que hacerlo. Debe estar en toda la exploración abdominal completa, más si llega por sangrado. Nadie hace un tacto rectal. Debes poner prueba de para que sea de recto. Sea amortal, entonces esto es importante. Están ahora en la hemorragia variceal, donde hay en la realmente nosotros solamente juntamos con terpesina, es lo que ocupamos para el manejo de la hemorragia variceal. Sí, está bien la recomendación desde el punto de vista abordaje y manejo, ¿no? Realmente todo procedimiento endoscópico por hemorragia variceal o no variceal debe hacerse lo más pronto, toda vez que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Obviamente, ni te van a hacer tanto chocar con la actividad vehicular o sí. Se le muere ahí en el endoscopia, ¿no? Y bueno, mencionaste otros fármacos, pero también aquí trials es importante comparar eficacia contra para que diga, ya sé, nos demostraron que por tal estudio que se publicó en tal revista, que incluyó tantos pacientes y compararon eficacia entre tal y tal, fue mejor este fármaco por esto y esto. Por lo general muestran curvas de mortalidad o curvas de supervivencia a largo plazo, incluso se les van a colocar fármacos o recaimientos, etcétera. Necesitan un sustento, ¿no? No me dejo el concepto del texto, sino que se ha publicado a lo largo de la última década. Por ejemplo,
recibe PET. Bueno, esa realmente nos preocupa porque lo que sucede es que puedo ocupar si no tengo al alcance la técnica estudiar. La cuestión con estos es que provocan mucha vasoconstricción. Esa es la idea. Hay que tener cuidado con los abuelitos que ya son cardiopatas, que ya se infartaron, que ya se desearon, que tienen prótesis. Entonces, Sí, la puse porque tuvimos una paciente con tornado y no había permitido. es que eso es bien común para que le comenten a su jefe de servicio, a su tutor a su curso, hasta la doctora Ladrón, ella es experta, ¿no? O sea, tienen que tener siempre ustedes nosotros en gasto también deberíamos de tener ese como tenemos en la pandemia en nuestro kit, ¿no? Porque a veces llegan mal en materia, entonces hay que usar lo que haya, ¿no? Hay que usar todo lo que haya, ya sé, pasar los compras pacientes cuando esté en condiciones. Y ¿qué más respecto a la liga, a las ligas de... Bueno, la ligadura, pues todo se sabe que es el tratamiento de lesión, ¿no? Para el manejo, es que eso más bien corresponde a cuando vean módulo hígado, cirrosis y complicaciones. Volver a hablar un poco de hemorragia variceal por su complicación, porque es una de las complicaciones más frecuentes. Porque una vez que ya el primer episodio, pues si no se le da seguimiento, la supervivencia se acorta. Y pero no siempre es combinado, es manejo endoscópico más farmacológico, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos, no ni viste, pero hay además de propranolol, hay carbilol para reducir el hipertensión suprahepática. Y para reducir hipertensión, el gradiente suprahepática son 5, ¿no? Ya son 5 milímetros de mercurio, pero ya clínicamente significativa ya son de 10, 15, 20 más, pues obviamente las complicaciones. Y la idea es rehabilitar esas varices, porque en general llegan, salen a los ligas y ya nadie les da seguimiento a esas varices, no se rehabilitan, y al rato recaen y se llevan. Entonces, cada vez que el paciente recibe la función hemorrágica, su pronóstico de la supervivencia es menor, y eso me lo dice clarísimamente la presentación de Chai Pio, que es el grupo. Y finalmente, bueno, la inyección de la ligadura. No, perdón. Bueno, nada más quisiera comentar rápidamente que la inyección de las úlceras pélvicas que son con adrenalina, 1 diluyen 10.000, son de los 4 puntos, de los 4 cuadrantes de la úlcera. La ligadura no siempre es factible, se hace escleroterapia, las técnicas son intravaricial o paravaricial, la no riesgo tiene complicaciones es la paravaricial, se hace con poliuretano al 2%, y otra cosa más, la realidad es que esto ya es historia, o sea, yo realmente no soy tan anciana, pero en mi vida he usado un sextack en Blackmore. Cuando fui alumna de pregrado en los 90s, todavía me tocó ver en una unidad de terapia intensiva en el Ángeles Federal. A los pacientes les ponían el famosísimo casco para la tracción, una cosa impresionante. Eso ya debe ser de la historia. Eso ya no existe. Y lo tiene ahí en el museo de accesorios de gastroenterología. Eso ya no existe. Ni la sonda, porque no se sorprenda si brotan en una clínica familiar o en un hospital general que dan un paciente con hemorragia y con sonda. Ya la sonda no se usa, ni siquiera derivación, ni siquiera derivación, porque en el ínter que no sabe si la hemorragia es varicial o no varicial, porque se acabó de ver un paciente que había transferido del Tacuba para buscar una supuesta insuficiencia hepática crónica, que ya tenía, según ellos, antecedentes de ascitis, encefalopatía, repercusión hídrica, llegó con un tumor renal, lo abordamos un par de veces, le excluimos porque no tiene ningún tipo de insuficiencia hepática, pero la cuestión es que ya muy bien Ya no se ocupan las ondas. no, exactamente, ya no se ocupa pero para nada, ¿no? Lo importante es en el Inter, ya me acuerdo, entonces llega con un diagnóstico presuntivo de cirrosis y no lo es. Entonces, muchas veces no se sorprenden si llega con me tocó una visita muy cercana a su familia chula, daño dual, tenía virus C y nunca lo supo.
fue alcohólica y jamás en la vida se rehabilitó el etanol y nunca estuvo inquieto por si mejor fue con primeros con un internista a ver cómo está mi hígado, ¿no? Pues si llega por hemorragia, le metes, parece sin saber ser papá y le metes una naso, pues rómpele todas las varices, ¿no? Las sondas ya no se usan. Hacer catéter largo, catéter central, monitoreo, volumen, ABC, y la paciente endoscopia, endoscopia, si nos lo permitan, ¿no? En el internado me tocó que la dejaban a averiguación, no faltaba el loco que succión, ¿qué? No, me quiero morir. O sea, eso ya no sé. Ni siquiera para los cuadros oclusivos ya no se ocupa. Ese sí ya es otro aparato de la historia de la gastroenterología que ya no se ocupa, el famoso tonco para succión intermitente. Y pues creo que nada más, no sé, Mallory Weiss, es Mallory Weiss, es por general, pues, con terapias térmicas, pero es común ese ¿no? Aquí quizás no, porque es un centro de referencia, pero los hospitales generales sí lo van a ver. Vamos a ver, y pásate finalmente la de los tumores. Lo de los tumores pues, fue una cosa muy. Ahí de los tumores, no, perdón, ahí. Los divertículos son una causa más común de hemorragia, ¿no? En adulto o en adulto mayor. O por hoy, ya en gente joven, o sea, desde los 30, 40, ya debutan con diverticulitis y se perforan. O ya llegan por sangrado, entonces así el pumping, y pues que realmente esa es la clínica nunca debe fallar. Aunque ahora los chicos están aprendiendo con simuladores, la clínica esa nunca va a desaparecer, o sea, realmente, o sea, el cuadro inflamatorio siempre es colon izquierdo, y es dolor, con agudo, cuadro hemorrágico es colon derecho y es sin dolor, ¿no? Pero los pacientes se pueden chocar. Entonces, eso sí, por lo general, si se identifica el orificio reticular que está sangrando, se le da tratamiento endoscópico. Pues no siempre, entonces se considerará en un momento dado un punto importante, porque muchas veces lo que se aborda, lo que se hacen los procedimientos, se hace la preparación intestinal, el paciente deja de sangrar. Entonces ya no siempre se identifica si está sangrando. Entonces, ¿cuál es la velocidad o el flujo de sangrado que debe tener el paciente para hemorragia alta o baja para que sea pues, completamente visible? 0.5 por minuto. No va a ser visible. Entonces, aquí todavía a veces le piden eritrocitos marcados o otra cosa que no sirve para nada. Si el flujo es menor, te va a ser negativo y entonces es un estudio que no es sensible, no es específico, pero que genera mucho flujo falso negativo, ¿no? El flujo ya es menor, no va a haber un sitio. Y lo que mencionabas entre desplaces, ahí sí es importante considerar que muchos pacientitos pues sí van a beneficiarse de la anteriografía, ¿no? Por las comorbilidades, ¿no? En términos sentido, realmente no es algo que esté basado en la evidencia, porque la mayor parte de las antidisplasias están en el intestino medio, ¿no? El intestino delgado, ¿verdad? Entonces, y además no hay ensayos clínicos. Mira que todo esto se ha venido reportando en las últimas casi 2 décadas, ¿no? Entonces, comparan algún plasma con terapias térmicas, pues la circunstancia es que, bueno, en colon podría beneficiarse, pero en el intestino medio es dificilísimo, ¿no? Entonces, lo que se ha recurrido como segunda línea, y tampoco hay ensayos clínicos, pero de manera robusta y consistente, es que se administre a este tipo de pacientes un vasoconstrictor subcutáneo a largo plazo a ¿no? Para controlar la reserva de los pacientes, ¿no? Básicamente, no hay otro tipo de ensayos clínicos con los inhibidores. Pues, pero ¿dónde están? Es decir, todo eso hay que considerar. Así como pues considere lo más actual, ¿no? Lo más actual, basado en la evidencia, es lo que va a demostrar, número uno, cuando tengan a sus pacientes, precisamente ese
convencimiento de que pues, el médico me está hablando en base a un sustento sólido, que se ha estudiado, que se ha publicado, ¿no? Sí, el libro es 2008, y ya vamos a la edición de 2022, el más reciente, ¿no? Todo va cambiando, y interna, necesita una revolución con todo, fue una revolución de la medicina, de los modos de aprendizaje, pero pues, poco a poco tenemos que volver a la normalidad, ¿no? Con eso. Por ejemplo, los hormonales, si lo mencionas, con tu cita, para ver de dónde sacas esa conclusión. Todos te creemos, pero a lo mejor a mí sí me interesa porque igual yo no tengo nada que hacer, que la tarde reviso esa cita, pero si no me la pasan, ¿cómo reviso eso? O al final de la clase, la bibliografía que consultaste, como texto es como para dar un panorama de fisiopatología, pero pues sobre todo por mi tratamiento, deben ser journals con un factor de impacto de -3, o sea, no pongando factor de impacto de 0.9. Mejor no leo, ¿no? La cita, ya interna, yo era, lo digo por experiencia propia, nos dejaban solo revisiones de química, un titular, y eran reviews, a veces había ensayos y todo, pero no le entendía nada a las presas, no le entendía nada a las gráficas, nada, y me iba a los key points, ¿no? Summary, no hay discusiones, realmente no sé si fue un buen artículo o no, pero pues, quizás, no sé, también como están están especializados. Al principio no tengo idea que es una P, no tengo idea que es una variable, no tengo idea que es una palabra independiente, una independiente. Hay que empezar a acostumbrarse a hacer decisiones así, para que luego se llegue a casa el mensaje. Las morras que abordar, sí, tengo que saber tal para clasificación también. El tratamiento es así, tengo que hacer el tratamiento del paciente. Debo hacer una segunda revisión en casos de una observación de estas características. ¿Vale? No sé si te la pregunta. O sea, pues sí, por ejemplo, ya con la otra que vamos o que van a ustedes otra vez la atención o pacientes que tengamos acá, pues no olvidar monitorizar, por ejemplo, hemoglobina, no ver que si está bajando mucho, por ejemplo, Judith, pues Judith requería un protocolo prácticamente de transfusión máximo. Eso sí, se comentaba ese caso. Eso es muy importante, ¿no? No sé si eso a lo mejor todos nos validó, pero a lo mejor ustedes me retroalimentan a mí, por ejemplo, está desconcentrado, pues hay que ponerle plasma, si no lo llevo a seguir. Creo que eso tiene ese concepto tiene más de 10 años y no cambia. O si no es que 20 años o más, ¿no? Y a veces hay así, hay hemorragias inversibles. Entonces, sí, lo más reciente en cuanto a técnicas endoscópicas o implementos es el hemospray, ¿no? Que es porque congelan todo, ¿no? Para tratar de prohibir el sangrado. No sé, aquí hay eso. Sí hay hemospray, sí hay. No depende de la disponibilidad y el convenio con el proveedor. Procuran tenerlo, pero sí hemos tenido casos en la terapia, sobre todo los que hacen sepsis, están inmunosuprimidos. Yo realmente quemados, no sé cuál, nunca me he quemado, existe, pero no hay muchísima calidad porque me he dicho, pero que empiecen con hemorragias y ya no tenemos trae también. Que con COVID también, antes de la vacuna. Fue finalmente. O sea, cada que se murió, pero o sea, cada semana se presentaba al final se veía y, o sea, yo creo que me hizo alguna colonoscopia, pero después no respondí. Probablemente fue Fue medio color, o sea, fue medio en una en medio y es súper difícil localizar. Sí, solamente realmente, o sea, finalmente cápsula fue lo primero que se diseñó, pero el telescopio doble radio,
lo que se recomienda, pues, con la cápsula, pues, ser terapéutica con porque sí, ¿no? Y otra cosa es importante que como internistas deben supermanejar, los que van a aprender a vomitar, o ya dominan perfecto asa goma, pues, ¿qué hacer? Y se me hace bien común. Ahorita tengo una paciente que fui a ver a que cirrótica, que tiene una prótesis valvular mitral, que está coagulada, que a cada rato están sangrando. ¿Qué puede hacer? Porque están sangrando por sobreanticoagulación. ¿Admisión? No, está en pero la admisión la van a ver. Eso Que llega la abuelita que está coagulado o antiagregado, que está sangrando. Entonces, ya puede estar sangrando por sobreanticoagulación. Entonces, pues, no se trata de ser como sé que hay guías, si quieres te mando sí. Ya se los pasas a tus compañeros. La última guía se publicó apenas este mes en el American Journal of Gastroenterology de manejo de qué hacer con el paciente que está sangrando, que está agregado, controlado, cómo manejarlo, si debo transfundir o no, cuántos días debo esperar antes de porque el endoscopista entonces eso, yo no lo voy a hacer nada hasta que no llegan con INRs de 8, literal. Y eso se está de todos los días, eso como apartado. Sí, se van como que pinceladas, ¿no? Pero en esas pinceladas llevarme esos mensajes. Va. Sí, sí. ¿Vale? Sí, gracias. No, es que la doctora, mejor dígale al doctor, me que me invite, que no me invitaste, ven las clases por la doctora en la tarde. Pero pues también, cuando gusten, lo uso para seguirles. Muchas gracias. Gracias. Sí, chicos, a ver, la bibliografía ya no hemos quedado.